Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, chicos, chicas. Buenos días, maestra. Buenos días. ¿Qué tal su fin de semana? Bien. ¿Así? ¿Bien a secas? Cuéntenme qué hicieron. Pues estudiar para los exámenes. ¿Listos para el de mañana? ¿O para el de hoy? Listos, ya. Listos, Sí. listos. Vamos a ver si es cierto. Hola, Carla. Esperamos un poco más para que lleguen sus demás compañeros. Buenos días. Buenos días. Ok, ¿en qué nos quedamos la clase pasada, chicos? Apenas iba a empezar la diferenciación de sexo, maestra. Ok, muy bien. Muy bien, chicos. Ok, vamos a iniciar otra vez para los que no estuvieron la clase pasada. A partir de aquí ya, como les mencionaba, es tercer parcial. Entonces, todo lo que se ve aquí en el tercer parcial es importante porque van a hacer una tarea un poco similar a la que hicieron en el pasado.
Y ahora sí que van a tener un poquito más de preguntas a la hora de hacer una entrevista. Van a hacer una entrevista, o más que una entrevista, una encuesta, para ver cómo piensa la gente. Ok. La clase pasada les mencionaba que la diferenciación sexual es un proceso que se da en la embriogénesis o en la etapa del feto, más o menos a partir de las 12 semanas de gestación. Sin embargo, el sexo genético queda determinado al momento de que se produce la fecundación por el espermatozoide y por el óvulo. Ya sabemos, chicos, que existen solamente dos sexos genéticos, que es 46XX y 46XY, ¿ok? Siempre que tengamos el Y como parte de un cariotipo, sin importar cuántos X tengamos, siempre se va a tratar de un hombre, al menos genéticamente. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Sin embargo, la diferenciación sexual es más compleja que solamente la fecundación del cigoto o del óvulo, ya que involucra muchos procesos más, además del genético. Esta diferenciación involucra una diferenciación también de las gónadas, es decir, que una gónada se convierta ya sea en testículos o en ovarios, y también involucra lo que es los caracteres sexuales primarios, es decir, los órganos genitales externos y los internos. Por ejemplo, que el paciente tenga epidídimo, conducto deferente, o que tenga trompas de falopio, o que tenga útero. Entonces, bueno, ¿qué procesos están involucrados en esta diferenciación? El primero, como ya les mencioné, es la fecundación y la unión de los cuerpos polares de ambas células en las que se decide si un feto va a ser XY o XX. Ahora, ¿qué pasa? A partir de más o menos la cuarta, sexta semana, séptima, empieza a haber una transcripción de genes involucrados en el proceso de la diferenciación de las gónadas. Es decir, lo primero que se va a empezar a diferenciar en un embrión son las gónadas gracias a ciertos genes que poseen los cromosomas sexuales. En el caso de los hombres, las gónadas, que en este caso son gónadas indiferenciadas, es decir, que no son aún ni testículos ni ovarios, van a diferenciarse hacia testículos por un gen que se encuentra en el cromosoma Y, llamado SRY o SRI. Este gen es el responsable de que las gónadas se conviertan en testículos y que posteriormente, en las próximas semanas, desciendan a lo que son las bolsas escrotales. En el caso de las mujeres, los genes que están involucrados son el SF1, y este gen va a involucrar que la gónada se convierta en un ovario y que no descienda. Ahora, hay otros genes también involucrados y hay otras hormonas involucradas. Una vez que ya se diferenciaron las gónadas, es decir, que ya tenemos testículos o tenemos ovarios, dependiendo de los genes que se activen por el genoma del embrión, vamos a tener otra diferenciación, que es a través de los conductos de Müller y los conductos de Wolff. Los conductos de Müller básicamente van a ser aquellos conductos que van a diferenciarse en lo que son las estructuras internas femeninas. Y los conductos de Wolff son aquellos que se van a diferenciar en las estructuras internas masculinas. Por ejemplo, el epidídimo y los conductos deferentes. En el caso de los de Müller, pueden ser las trompas de falopio y el útero. Cuando tenemos un genotipo XY, los conductos de Müller en una determinada etapa van a desaparecer en el embrión. Es decir, el embrión va a poseer ambos antes de que se empiece a diferenciar. Es por eso que en algún momento de nuestra etapa seguimos siendo lo mismo, o sea, seamos hombres o seamos mujeres, tenemos las mismas características, el mismo fenotipo dentro de lo que es el útero. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok.
Entonces, los testículos, chicos, van a empezar a desarrollarse gracias a estos genes, el SRY y el SOX9. Son preguntas de examen, ¿eh? Para que se los graben, estos genes. Muy bien. A partir de la 7ª semana. Es decir, a la 7ª semana los testículos van a empezar a diferenciarse y van a empezar a bajar. Ojo, dije empezar a bajar, no quiere decir que bajen totalmente ya a la 7ª semana. Y los ovarios van a tener un proceso un poco más tardado, es a partir de la 13 a la semana 16. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, ¿qué más ocurre en este proceso de determinación sexual? Ya dijimos cómo se determina el sexo genético o el sexo cromosómico. Ya mencionamos cómo se determina el sexo gonadal, es decir, los testículos o los ovarios. Ahora, el siguiente paso es el sexo genital. Todos sabemos que los hombres tienen pene, las mujeres tienen vagina o vulva. Sin embargo, a partir de al 4º mes, 6º mes, y hasta inclusive hasta la 4ª semana o hasta la 6ª semana, todos tenemos una estructura similar. Es decir, no tenemos diferenciado nuestro sexo genital. Tenemos un tubérculo genital, les mencionaba la clase pasada, que es el que, dependiendo de los genes involucrados, ya sean estos o estos, por ejemplo, que están aquí, van a determinar si esto crece hasta convertirse en un pene o va a disminuir hasta convertirse en un clítoris. Los pliegues cloacales básicamente van a ser lo que es el rafe de lo que es el pene, o donde se une la piel del pene. Y en este caso, las mujeres se van a convertir en lo que son los labios menores. Y las eminencias genitales se convierten en lo que es el escroto en el hombre y los labios mayores en la mujer. Entonces, si se fijan, a menos hablando embrionariamente, todos tenemos básicamente lo mismo. O descendemos o nos diferenciamos a partir de lo mismo. Así que no es muy diferente la estructura, al menos en el embrión, en las primeras semanas. Es por eso que cuando se quiere saber el sexo de un embrión, se tiene que esperar más o menos como a la semana 12, al 3er mes, ya que el tubérculo ha crecido y ahí ya se puede diferenciar si es un niño o es una niña. ¿Ok? Pregunta de examen también. Ahora, esto, sin embargo, va a determinar lo que es el sexo físico o fenotípico. Sin embargo, en alguno de estos procesos puede haber algún cambio, alguna mutación en los genes y esto nos va a dar trastornos en el desarrollo sexual. Ahora, aquí es importante todavía estos 3 sexos o estos tres diferenciaciones, ya que si en alguna de estas no coincide, tendremos problemas con las demás, con las otras 3. El sexo psicológico, chicos, creo que es un tema que se aborda un poco más en lo que es psiquiatría, pero básicamente en algunas ocasiones no coincide tampoco con el sexo genital o con el sexo gonadal, ¿ok? Y pues ya ni se diga hablar de lo que es el sexo civil, pues eso ya es meramente cuestión legal. Ahora, tenemos genes que son estos, y tenemos otro término que también va a ser pregunta de examen que se llama locus, ¿ok? ¿Qué es un locus? El locus básicamente es un lugar específico en el cromosoma o en los cromosomas donde está localizado un gen, ¿ok? Básicamente es el lugar donde se localiza alguno de los genes. Ahora, el locus siempre se va a mencionar con esta nomenclatura. Esta nomenclatura, chicos, a lo mejor es importante que la conozcan, pero no que la dominen al 100%. ¿Qué quiere decir? Bueno, tenemos
el gen SF1 en el cromosoma 9 en el brazo, a ver, Jimena, recuérdame, brazo corto, brazo largo. Largo. En el brazo largo en la sección 33. ¿Ok? Esa sería como la banda, ¿verdad, maestra? Así es la banda 33. Sí, entonces es el cromosoma, el brazo largo o corto y el número de banda que es, o el número de lugar que ocupa. ¿Ok? Y bueno, todos estos genes tienen una función importante en lo que es el desarrollo sexual o están involucrados en algún trastorno del desarrollo sexual. Por ejemplo, el SRY, que mencionábamos que es el gen que da o que ayuda a la diferenciación de testículos, está involucrado en procesos a veces de disgenesia gonadal. Es decir, que las gónadas no sirven, aunque no están funcionando. ¿Ok? Inclusive tenemos otro gen que es muy importante, el SOX9, que solamente va a expresarse en genotipos, femeninos, es decir, cromosomas XX o cariotipos XX. Y aquí una mutación en este gen nos puede dar como resultado un varón XX. Es decir, el cuerpo que originalmente tendría que ser fenotípicamente femenino puede convertirse en un hombre, básicamente. ¿Ok? Tenemos ahora tenemos además, aparte de los genes, ¿qué más nos ayuda a la diferenciación sexual? Tenemos hormonas, en este caso sexuales, como la testosterona, que es la que va a hacer que los genitales, en este caso el tubérculo, crezca y se convierta en el pene, gracias a una enzima que se llama 5-alfa reductasa tipo 2. Esta enzima es la que nos ayuda a tener las caracteres sexuales primarios en la etapa del embrión. Es decir, que tengamos pene, tengamos vagina. En este caso es que el órgano genital se convierta en pene. Una mutación en esta enzima o en el gen que transcribe para esta enzima nos puede llevar a ciertos trastornos conocidos como pseudohermafroditismo masculino. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí o me regreso a algún punto? No, vamos bien. ¿Seguro? Vamos bien. Sí. Sí. De todos modos, estoy bien en la que envió, ¿no, maestra? En la diapositiva. ¿Mandé? Ajá, ya se lo enseñé. Ajá, gracias. Ok. Tenemos también otras hormonas como es la antimuleriana, que inhibe el desarrollo de los conductos de Müller para que no se forme útero, ni trompas, ni vagina en lo que es el aparato genital masculino. A veces también por la producción de estas hormonas innecesarias, estas estructuras femeninas pueden aún quedarse en lo que es el cuerpo de un varón y pueden poseerlas, a pesar de tener sus cromosomas X y Y. Entonces, son muchas causas las que pueden llevar a un trastorno del desarrollo sexual. Sin embargo, es importante también que conozcamos ciertos términos, porque a la hora de tratar con pacientes así, es importante tener cierto tacto y sobre todo con los padres que muchas veces no saben cómo reaccionar básicamente a este tipo de afecciones. Si se fijan en sus entrevistas de los síndromes, mucha gente ni siquiera sabía qué era de lo que estaban hablando, o sus cercanos. Ajá. Entonces, ahora cuando hagan esta encuesta, se van a quedar así como de, ¿y eso existe? ¿Es en serio? Entonces, mucha gente no sabe que esto existe y a la hora de que se presenta un caso, o se culpa, o tratan mal al niño, o toman decisiones equivocadas en cuestión del paciente. ¿Qué tipo de decisiones? Pues vamos a ver qué tipo de decisiones equivocadas. ¿Ok? Bueno, ahora, algo que voy a mencionarles ahorita, porque voy a mencionar la primera afección por este tipo de trastornos, es que la vagina o lo que es el útero, las trompas de falopio,
ya sabemos que se dan a través de los conductos de Müller. Entonces, 2/3, digamos, de la vagina se van a constituir por una estructura, que es la que está aquí, y 1/3 de la vagina va a estar constituida por lo que son los conductos de Müller originalmente. ¿Qué va a pasar? Bueno, cuando el embrión, de manera, digamos, sana, se empieza a desarrollar como una mujer, los 2/3 que están en el exterior, que pueden ser estos, y los otros 2/3, el tercio que está en la parte superior, empiezan como a unirse, ¿ok? Se unen. Es decir, aquí el tercio que está arriba y los 2/3 de abajo empiezan a unirse para formar lo que es el conducto vaginal. Esto de manera sana, ¿ok? Ahora, a veces, para que esto ocurra, ocupamos hormona mulleriana para el desarrollo de estos, para el desarrollo de la vagina y el desarrollo de úteros y de trompas de falopio, ¿ok? Aquí el proceso de los ovarios o el proceso de la formación de ovarios no es necesaria la hormona mulleriana, ya que está determinada por otros genes, y ya los vimos. Ahora, esto quiero que se lo graben y quiero que quede claro para pasar a lo siguiente. ¿Alguna duda de esto? Os repito. Chicos, ¿Lo puede repetir, maestra, por favor? ok. La que es la vagina y el útero, las trompas de falopio, no están involucrados en el proceso de la formación de los ovarios. Es decir, cada uno tiene genes distintos y tiene procesos distintos de formación. Es decir, para los ovarios vamos a tener estos genes que están aquí, pero para la formación del útero y de la vagina, básicamente lo tenemos a partir de procesos hormonales y de otros genes como el HOXA13. Es decir, para cada estructura son genes distintos. ¿Ok? ¿Hasta ahí voy bien? Sí. Ok. Entonces, para esta formación, que es la vagina en sí y el útero y las trompas, se va a necesitar este gen que está aquí. Ahora, 2/3 de la vagina y 1/3 de ella van a estar separados en algún punto de la formación del embrión femenino. Es decir, no van a estar unidos. Cuando tenemos la activación de estos genes, van a formarse estas estructuras. Sin embargo, gracias a la hormona mulleriana, estas dos estructuras van a unirse. Y al unirse van a formar lo que es el conducto de la vagina. ¿Voy bien hasta ahí? Sí. ¿Seguros? Sí. Maestra, ¿y cuál es el gen del ovario? Los genes de los ovarios son estos. El SF1. El Y el WT1. Ajá. Aparte también tenemos otro gen que sería el SOX9. ¿Ok? Esos son los genes de los ovarios para la formación de ovarios. ¿Bien hasta aquí? Sí, gracias. Ok. Bueno, entonces, ¿qué pasa si hay una falla en este gen? En el XO, en el HOXA. Tenemos un síndrome que es conocido como el síndrome de Mayer-Rokitansky o síndrome de Rokitansky, que básicamente es una agenesia mulleriana. Una ausencia. Una ausencia de lo que es la vagina. Es Así decir, es. las mujeres nacen sin vagina. Nacen con una vulva desarrollada, obviamente, con las estructuras externas, básicamente. Sin embargo, lo que es el útero y lo que es la vagina no la tienen desarrollada o no existe. Entonces, básicamente estas mujeres son estériles, no pueden tener no pueden embarazarse jamás.
y la vagina es muy corta como para tener relaciones íntimas. Entonces, esto básicamente se da a una mutación molecular o genómica de la enzima galactosa 1-fosfato uridil transferasa. Esta enzima es la que conduce a que se desarrollen los conductos de Müller o que se expresen para formar esa estructura, que sería el útero normal y la vagina de forma pues normal. No es tan raro. Básicamente, si tenemos en cuenta que hay otro tipo de trastornos, este no es tan raro. Así que hay una mujer por cada 5,000 niñas que nace con este trastorno. Entonces, generalmente no tienen menstruación por la falta de útero. No tienen, y a la hora de que no les llega la menstruación, básicamente es cuando se dan cuenta. Se dan cuenta porque pues van al ginecólogo y cuando la revisan se dan cuenta que no existe la vagina y tampoco existe nada más allá. Básicamente la vulva está externa, pero no existe el conducto vaginal. ¿Dudas hasta aquí? No. No, todo bien. Ok. Bueno, ¿cuál es el cuadro clínico de este síndrome? Generalmente las hormonas femeninas están de forma normal, es decir, hay un desarrollo de la pubertad normal, es decir, crecen como niñas comunes y corrientes, crecen las mamas, desarrollan caderas, etcétera, etcétera, pero tienen dos condiciones que son la telarquía y la adrenarquía. Tienen un cariotipo 46XX, es decir, son genéticamente hembras, no son varones, son hembras desde el nacimiento o desde la concepción. Sin embargo, está ausente las tropas de falopio y pueden tener ovarios normales, ya que, como les mencionaba, los ovarios se diferencian primero que el resto de las estructuras y tienen genes distintos para diferenciarse que estas estructuras. ¿Ok? Ahora, este tipo de síndrome también se puede relacionar con otro síndrome, que es el síndrome de insensibilidad androgénica, en el cual también se puede presentar una vagina corta, pero en este caso, en este síndrome, la mujer es 46XY. ¿Muy bien hasta aquí o me regreso a algún punto? Maestra, yo tengo una duda. Mande. ¿Se puede como implantar como los órganos a estos pacientes? Las operan. El útero y las trompas. Ajá. Se puede hacer, sí. Sin embargo, básicamente el útero sirve para dos cosas: para dar bebés y para dar problemas. Entonces, es la verdad. Porque llegado un tiempo, cuando ya no es la etapa fértil de una mujer, el útero puede convertirse en un riesgo potencial para cáncer. Entonces hay que quitarlo. Entonces, las chicas con este síndrome, en algunos casos, no sé cuántas recurran a este tipo de trasplantes, pero no es tan recomendable porque un trasplante de órganos, el útero es un órgano. Para empezar, la chica tiene que estar inmunodeprimida para que su cuerpo no rechace el órgano. Entonces tiene que tomar medicamentos inmunosupresores que la pueden dejar susceptible a otro tipo de infecciones más oportunistas. Y en algún momento, cuando quiera tener al bebé, tiene que dejar de tomar hormonas para estimular el útero, en este caso progesterona. Y después del bebé, pues tiene que quitar el útero. Entonces, no es tan recomendable. No es como que lo ideal. Habrá gente que sí lo haga, pero no es lo indicado. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para estas chicas? Básicamente, el tratamiento consiste en tres partes. La primera parte consiste en lo que es la dilatación vaginal. Es decir, las chicas tienen que introducirse en la vagina o en el poco espacio que tienen en su vagina, unos dilatadores que están hechos para
como alargar la vagina o distender los tejidos, extender los tejidos y como hacerlos un poquito más elásticos. Empiezan con un tamaño más chico, empiezan con un tamaño mediano, y así sucesivamente hasta llegar al de mayor tamaño. Esto con el fin de que la vagina empiece como a ganar elasticidad y un poco de profundidad. Para la hora de que tengan relaciones, se pueden tener de forma pues, normal. Cuando esto no funciona, cuando no funciona la dilatación, se recurre a lo que es una vaginoplastia, es decir, una cirugía para reconstruir lo que es la vagina o el conducto vaginal. Las vaginoplastías, en este caso para las chicas, se usan partes del intestino grueso o del sigmoides, el colon sigmoides. Se puede tomar una sección del colon sigmoides y se pasa a lo que es el espacio entre la vejiga y el recto, que es donde debería ir originalmente la vagina. Se puede hacer también con injertos de piel. Y igual, se tiene que dilatar la entrada de la vagina porque obviamente no es una vagina natural, no es una vagina normal. Y el cuerpo, pues obviamente no va a reconocerlo como una vagina, lo va a reconocer como una herida que quiere cerrar. Entonces, las pacientes, para evitar que se cierre la entrada a la vagina, tienen que dilatarse constantemente, al menos el primer año de la cirugía. Y para la fertilidad, en este caso se pueden tomar los óvulos de los ovarios de las chicas cuando existen y se pueden fecundar in vitro y pueden tenerse con una madre subrogada. Entonces, si se fijan, pues hay soluciones para este síndrome y es la manera en la que, ahora la manera en la que tienen que tratar a las chicas con este síndrome, pues ya es, pues contactos, diciéndoles que hay opciones, que no tienen por qué estresarse, sentirse menos, porque obviamente una chica que les diga no puedes tener hijos, si no puedes tener relaciones, pues aunque mucha gente diga que no, es una parte, pues yo creo que para muchos importante, sobre todo el sentirse completa, ¿no? Y muchas chicas de este tipo o con este síndrome no se sienten completas, básicamente. Es como si no tuvieras una parte de tu cuerpo, no sé si me doy a entender. Maestra, Mande. ¿y qué es subrogada? Un vientre de alquiler. Ah, ok. Es decir, alguien que te presta su vientre para que tú puedas tener ahí tus hijos. ¿Ok? Ok, entonces chicos, básicamente ese sería el primer síndrome. Sí va a venir en el examen. Entonces para que estudien un poquito acerca del síndrome, lean un poquito. Y bueno, básicamente esto es un resumen de lo que es la diferenciación genital. ¿Ok? Del varón y la mujer. Y sería aquí un esquema de cuál es el proceso o los procesos y genes involucrados, en este caso, para el desarrollo sexual o la diferenciación de un hombre. De forma, digamos, sana, ¿ok? Cuando se desarrolla normalmente como un hombre. Tenemos la fecundación, XY, la activación de los genes SRY, tenemos la activación de la célula de Sertoli, la hormona mulleriana, aquí ya se diferencia lo que son testículos. Tenemos a la hormona testosterona, esta gracias a la 5-alfa reductasa va a transformar esta hormona en otra hormona más potente, que es la dihidroxitestosterona, y esta hormona va a propiciar el desarrollo de las demás estructuras internas y externas, como los genitales, la próstata, el crecimiento de la uretra, y la testosterona en sí, pues lo que son los conductos mesonéfricos, el epidídimo y las vesículas seminales. ¿Ok? ¿Claro hasta aquí? Sí. Ok. No se olviden de este gen, que es importante y lo vamos a ver más adelante. Igual, desarrollo de una mujer sana. Tenemos la activación del gen SOX9. Tenemos a la diferenciación en ovarios. Tenemos la desaparición de los conductos de Wolf,
gracias a la ausencia de la testosterona. Recuerden que los conductos de Wolff son para el hombre, conductos de Müller para la mujer. ¿Ok? Conductos de Wolff dan estructuras para el hombre, conductos de Müller dan estructuras para la mujer. Y obviamente ya a partir de aquí, a partir de la hormona mülleriana y los estrógenos, tenemos la formación de lo que es la vagina, el útero, el clítoris, los labios menores y los labios mayores. Es decir, los genitales femeninos y los órganos reproductores femeninos. ¿Dudas hasta aquí antes de pasar a lo siguiente, chicos? No. ¿Seguros? Seguros. Ok. Entonces, esto sería lo normal, chicos, ¿ok? Que este proceso ocurra. ¿Va? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ok. Para pasar a lo siguiente, ocupo tener un poquito de tiempo, entonces voy a parar aquí la presentación y ahorita les voy a mandar otro enlace para que vuelvan a entrar, ¿ok? Para la segunda parte. ¿Lo va a mandar por Edmodo o por WhatsApp? Por Edmodo y por WhatsApp si quieren, por los dos. Muy bien. Ahorita los veo entonces. Se me escucha.